Quería comentarles brevemente, el día de ayer estuvimos en una conferencia que fuimos invitados, Sixto y mi persona, que se llama Por su Gracia. Es una conferencia por su gracia aquí en Guayaquil, estuvimos participando y bueno, damos gracias a Dios porque con otros predicadores estuvimos allí predicando la palabra de Dios. El día de hoy que venía me olvidé de traer mi Biblia, pero siempre hay una Biblia mal parqueada aquí en la iglesia, así que está esta de aquí. Seguramente algunos de ustedes debe ser el dueño, porque ya llevo una semana guardada ahí en mi oficina, así que la he tomado prestada y al finalizar el culto, el que es dueño de esta Biblia la puede venir a retirar. Pero es justo como quiero, con letra grande, por eso la he usado. Bien, el día de hoy no vamos a hacer un paréntesis de Gálatas, estamos estudiando verso a verso, versículo a versículo, la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a hacer un paréntesis solamente por el día de hoy y vamos a tocar un texto que habla en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 9. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nos habla del comportamiento de la vida cristiana. Es un tema muy importante que habla de las divisiones, aunque nuestra iglesia no se encuentra en una división, pero siempre es bueno la palabra de Dios recordarnos para que no lleguemos a extremos como estos. Bien, la verdadera vida cristiana no es como a veces se piensa que es como estar en una bicicleta y bajar la colina. A veces se sube, pero toca la bajada que es muy cómoda, que es un descanso, pero la verdadera vida cristiana no es así. Es que llega a la cumbre y le toca seguir subiendo. Es bastante complicado, es bastante difícil. Cristo trae bendición a nuestras vidas, trae paz, trae gozo, trae significado a nuestra vida, trae propósito a nuestra vida y muchas otras bendiciones. Pero cada vez más es exigente la vida cristiana. Cada vez es más exigente. Y tal vez nos preguntamos, ¿por qué la vida es más difícil? ¿Por qué la vida es más exigente ahora que cuando recién nos convertimos, cuando recién éramos salvos? Mientras más vamos avanzando, como que se hace más exigente, más difícil. Y aun cuando ahora estamos conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que tenemos el poder de Dios, de que tenemos la mente de Cristo. Muchas veces leemos esto, tenemos la mente de Cristo, pero aún así, ahora se hace como más difícil que el día que nosotros nos convertimos, cuando comenzó nuestra vida cristiana. Bueno, dos cosas hacen difícil nuestra vida cristiana. La primera es el mundo. El mundo hace difícil nuestra vida cristiana. Muchas veces pensamos que la mundanalidad tiene que ver con el baile, el tomar bebidas alcohólicas y muchas otras cosas. Pero la mundanalidad es algo mucho más profundo que malos hábitos. Es más bien una orientación, es decir, que la vida se orienta hacia un lado, una cosa específica. Es una manera de pensar que va gobernando no solamente el pensamiento, sino la conducta del hombre. Básicamente la mundanalidad es aceptar las filosofías y la sabiduría humana. Es la filosofía y la sabiduría humana. Es como si uno mirara al mundo, a los grandes líderes, a los grandes dirigentes de este mundo, a aquellos que son populares y los admira y ve sus normas y dice, voy a hacer las normas de ellos, voy a seguir las normas de ellos. Ellos tienen actitudes, yo voy a seguir las mismas actitudes de ellos. Para ellos la vida tiene un significado y yo quiero hacer el mismo modelo de ellos, que mi vida tenga significado como ellos lo tienen. Ese es el problema del mundo, de la mundanalidad. Y el otro enemigo que tenemos que hace difícil nuestra vida cristiana es la carne. Y la carne es el puente entre el mundo y nosotros. Ese es el puente entre el mundo y nosotros. Es decir, que el mundo nos alcanza por medio de la carne. El mundo nos alcanza por medio de la carne. Cuando nosotros recibimos la naturaleza divina de Cristo, nuestra carne no desaparece. Va a desaparecer en el día de la glorificación. Eso lo sabemos nosotros. Así que esta carne va a estar
y va a continuar y va a oponerse y va a resistir al nuevo corazón que ha sido formado por Dios. Y Pablo nos habla de esas luchas. Recuerden que hemos estudiado el texto de Romanos 7, y él habla de su propia batalla, de su propia lucha. Porque él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo, dice el apóstol Pablo. Está hablando de la lucha que él tiene. Y él va a reconocer que está la carne allí presente en el verso 22, Romanos 7, 22, dice, porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Ve? Entonces, es una realidad, está oponiéndose, ¿no? Está resistiéndose a este nuevo corazón que Dios ha formado. Cuando nacimos físicamente, heredamos de Adán la carne, y esa es la tendencia pecaminosa que todos tenemos. Cuando nacimos espiritualmente y recibimos un nuevo espíritu, recibimos un nuevo corazón, Dios rompió el poder del pecado en nosotros, porque pagó el precio del pecado a Jesucristo. Pero Él rompió el poder del pecado. Pero la inclinación, esa tendencia hacia lo malo, permanece en nosotros todavía. Y la palabra que mejor caracteriza a nuestra naturaleza humana es egoísmo. Esa es la mejor definición que podríamos decir a la naturaleza humana. En una sola palabra podemos decir egoísmo, porque el pecado de Adán se centró en establecer, ¿qué cosa? Su propia voluntad. Él quería establecer su propia voluntad, sus propios intereses, y todo eso iba contra de Dios, resistiéndose a Dios. Y desde entonces ese ha sido el corazón del pecado. Eso es el pecado, es totalmente contrario a Dios. Entonces el mundo y la carne están íntimamente relacionados. Son los instrumentos que Satanás usa para tentar a los creyentes, para que la vida del creyente no sea una vida fiel, para que no sea una vida victoriosa en Cristo Jesús. Estas son las herramientas de Satanás. Así que el mundo y la carne son enemigos espirituales. Y la manera de luchar contra ellos es por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahora, los hermanos de Corinto tenían una lucha especialmente dura contra estos dos enemigos, tal vez como el día de hoy nosotros también. Una lucha rara para ellos que rara vez ganaron. Es decir, ellos siempre a lo largo de toda la carta lo vemos a ellos perdiendo esta batalla. Lo vemos perdiendo una y otra vez esta batalla. No debería ser así con nosotros el día de hoy, pero al menos eso nos muestra la Escritura, que los hermanos de Corinto constantemente estaban perdiendo esta batalla. ¿Sí ves? Ellos no estaban dispuestos a romper con el mundo, que es el ataque externo, ni con la carne, que es el ataque interno que todos tenemos. Y a menudo los vemos a ellos sucumbiendo ante estos dos enemigos. Pablo, desde la primera carta a los Corintios, capítulo 1, desde el verso 8 hasta el capítulo 2 y el verso 6, está diagnosticando la enfermedad de los corintios de la división. Dice, estos hermanos están enfermos, por poner el nombre de una enfermedad. Estos hermanos están enfermos de la enfermedad de la división, y es causada por su constante amor a la sabiduría humana. ¿Ves? Ellos amaban el conocimiento que había en el mundo que les rodeaba. Y en el capítulo 3, que es lo que nosotros vamos a compartir el día de hoy, versículos del 1 al 9, Pablo va a hacer frente a esta enfermedad. Y Pablo fundamentalmente va a tratar el problema de la carne. Porque Pablo dice, si logro combatir el problema de la carne, que es un problema interno, entonces se puede solucionar el problema del mundo, que es algo externo. Recuerden que el mundo utiliza la carne para llegar a nosotros. Entonces Pablo va a presentar esta enfermedad de la división, él va a presentar la causa de esta enfermedad, los síntomas, y también va a presentar la cura de la división. Y entonces leemos aquí, en primer lugar, vamos a la causa de la división, en los versículos, el versículo 1.
Y vamos a leer este versículo 1 que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, la causa de la división en la iglesia era más que una influencia externa y mundana. Se trataba de algo interno. Tenía que vencer la carne, como hemos dicho. Los corintios habían sucumbido a las presiones del mundo, pero estaban sucumbiendo a las presiones e incentivos de su propia carne. Pues ese era el gran problema, y por eso en el verso 1 Pablo comienza escribiendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y es interesante que él va a reprenderlos aquí, pero antes de reprenderlos por su pecaminosidad, por su inmadurez, Pablo les recuerda que él estaba hablando como hermano, porque él se refiere así, dice hermanos, es decir, hermanos en la fe. Está hablando como un hermano en la fe. Está hablando en términos de igualdad. No se estaba presentando ante ellos como un juez que los iba a condenar. Se pone al mismo nivel, igual que los hermanos. Aquellos que habían sucumbido en el pecado, él se para de la misma manera. Bueno, eso vemos que es un reconocimiento hacia ellos y también una manifestación de amor de parte del apóstol Pablo. Pero también les está recordando que todavía ellos eran cristianos, que todavía ellos eran personas que habían sido salvadas por el Señor Jesucristo, a pesar de su pecado, ¿ves? A pesar de lo terrible de su pecado. ¿Sí ven? No les había privado de la salvación, porque ese término hermanos es que dice: oh, me considero hermano, yo soy un hijo de Dios, he sido salvado por Cristo. Y esa es la manera como se acerca el apóstol Pablo hacia ellos. Creo que nos muestra la manera como nosotros debemos hablar a alguien por cualquier tipo de pecado. Es la misma manera como nosotros debiéramos acercarnos. No tratando de minimizar el pecado en el hermano como hizo el apóstol Pablo, pero sí no procurando desalentarlo con su reprensión. Y le dice hermanos, se pone a la par, ¿no? Se pone a la par, manifestación de igualdad y de amor hacia ellos. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice: no pude hablaros como a espirituales, les está diciendo que aun cuando son hermanos, aun cuando son cristianos, no les pudo hablar de esa manera. No les pudo hablar de esa misma manera, como salvos, como hermanos. No les pudo hablar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora va hacia el pecado, ¿ves? Ahora va hacia el pecado, porque no minimiza el pecado el apóstol Pablo, él va a tratar el pecado de ellos. Pero aquí va a señalar: yo no pude acercarme a ustedes y hablarles como hermanos en Cristo en verdad, que lo son, y los reconocía como salvos que ustedes son. La palabra espiritual, allí cuando el apóstol Pablo dice como espirituales, esta palabra espiritual significa controlado por el Espíritu, es decir, gobernado por el Espíritu Santo, dominado por el Espíritu Santo. Cuando se aplica a los hombres, se usa en cuanto a la relación con Dios en una de dos formas: en forma posicional o en forma práctica. Es espiritual, puede funcionar, puede significar controlado por el Espíritu de una manera posicional o de una manera práctica. Los incrédulos no son espirituales, para nada. Ni de manera, de ningún sentido, ni de manera posicional, ni de manera práctica. No posicional porque es en Cristo que tenemos esa posición. Mucho menos práctica porque ellos no han sido transformados, no pueden caminar como espirituales. Jamás. La posición de ellos es natural y su práctica también es natural. No son controlados ni gobernados por el Espíritu Santo. En cambio, los creyentes son totalmente espirituales en el sentido posicional, es decir, posicionados en Cristo, porque ellos han recibido un nuevo ser interno y ese ser interno ama a Dios. Y en ellos está morando el Espíritu Santo. Pero en cuanto a la práctica de los creyentes, podrían tener comportamientos carnales. No siempre están de acuerdo a la posición. No siempre están de acuerdo a la posición. ¿Ves?
No siempre están de acuerdo a la altura de lo que son en la posición ante Dios. Los corintios posicionalmente ante Dios, ¿qué son? Como todos los creyentes, son justos, son puros, así los llama Dios, santos les dice. Pablo a esta iglesia comienza diciéndolo así, santos les dice. Porque en la posición en Cristo Jesús no la pierden, son así, considerados así. Cuando Dios nos mira a nosotros, no mira nuestro pecado, sino que mira la justicia de Cristo y por eso nos dice justos. Y por eso nos dice santo. Porque así es como Dios nos mira a través de Cristo. Pero hay pecado en nuestras vidas. Claro, en la práctica hay pecado. En la práctica hay pecado. ¿Ves que es una diferencia entre la posición que tenemos en Cristo y la práctica de nuestra vida? Cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, en los versículos 14 y 15, él hace una referencia aquí al hombre espiritual. Dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado de nadie. Entonces, cuando Pablo está señalando aquí en estos dos versículos, que está contrastando a los creyentes con los incrédulos, aquí utiliza el término espiritual, refiriéndose a la espiritualidad posicional, Por eso dice el hombre natural, el del versículo 14, él es un incrédulo. Ese es el hombre natural, es un incrédulo. Pero el espiritual, el del versículo 15, ese es el que es creyente, ese es el que es salvo. Entonces, en el sentido posicional, no hay manera de ser carnal. ¿Ves? O eres o no lo eres. ¿Sí ves? En la manera posicional, o eres espiritual, o eres creyente, o eres salvo, o no lo eres. O eres natural, o eres carnal. Pero no hay términos intermedios. No hay un cristiano carnal. Por eso no existe ese término de decir, tú eres un cristiano carnal. No existe el cristiano parcialmente carnal. No, ese es un error doctrinal. Que yo hace muchos años lo practiqué y lo enseñé, del cual me arrepiento. Es algo totalmente equivocado. Es un engaño porque uno le dice, tú eres un cristiano carnal, es como que lo sitúa en hay una posición que existe en la Biblia y que Dios dice que hay cristiano carnal. Entonces nunca sale de allí, no, es que yo soy. Es como que ya está determinado a ser así y eso es falso. No hay tal cosa. De manera posicional, o eres creyente o no lo eres. O eres un hombre natural o eres un espiritual. O eres creyente, eres salvo. No hay términos intermedios, o lo uno o lo otro. Y cuando Pablo está hablando de eso, está refiriéndose justamente que no existe un cristiano parcialmente carnal. Entonces todos los salvos creyentes son espirituales en ese sentido posicional. Tienen un corazón nuevo y el Espíritu Santo está dirigiendo sus vidas y está gobernando sus vidas, está morando allí. Romanos 8:9, Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que el Espíritu Santo mora y el Espíritu Santo también dirige la vida del creyente. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Entonces, cuando confiamos en Cristo Jesús, su Espíritu va a tomar control de nuestra vida y la sigue dirigiendo hasta que nosotros vamos a morir, ¿no? El Espíritu Santo dirige nuestra vida. Nos va a controlar para sus fines supremos. Nos sometamos a Dios o no nos sometamos. Él nos dirige. Él controla la vida. ¿Ves? Aun cuando te sometas o no te sometas. Recuerda Romanos 8:28 lo que dice. Y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, cualquier circunstancia, aún contraria en nuestra vida, va a servir para que Dios nos gobierne y nos haga ir hacia donde lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nuestra resistencia y desobediencia pueden causar muchos desvíos, es verdad. Pueden causar muchos dolores, muchos sufrimientos. De hecho, nos causamos eso. No está bien, pero ocurre eso en el creyente. Pero esos dolores serían innecesarios.
pero hay promesa del Señor que hemos estudiado en Filipenses. Dice, pero el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la terminará, la culminará hasta el día de Jesucristo. Eso es una promesa de Dios. Esa es una promesa de Dios. Sin embargo, en la manera práctica de nuestra vida, en nuestra vida diaria, los cristianos no siempre tienen un comportamiento espiritual. No siempre se comportan como espirituales. Y esto les estaba sucediendo a los hermanos de Corinto. Y Pablo se dirige a ellos como hermanos, pero les dice claramente lo que tenía que hablarles, ¿sí ves? Y les dice a un nivel espiritual. Yo tenía que hablarles, dice, a nivel espiritual, pero no pude hablarles a ustedes como espirituales. Tuve que hablarles como a carnales, dice. Carnales es una palabra que significa carnoso. En este contexto se refiere a la humanidad caída del hombre. A la humanidad caída del hombre. Eso es lo que significa carnal aquí. Es decir, a nuestro ser adámico, que es lo que nosotros heredamos. Es que nuestros deseos corporales se manifiestan en rebelión contra Dios. Todo lo que deseamos siempre es rebelión contra Dios. Esta carnalidad significa que nosotros no buscamos la gloria de Dios, sino la gloria de nuestra propia vida. Vivimos para glorificarnos nosotros. Queremos sobresalir. Queremos que nuestro nombre se pueda escuchar. Yo quiero estar por encima de muchas otras personas. Todos estos deseos son los deseos de la carne. A eso se refiere Pablo. Yo tuve que hablarles de esa manera, como propensos al pecado. Esa es la carnalidad. Es lo que somos propensos al pecado. La carne ya nunca puede dominarnos y destruirnos totalmente. No lo puede hacer. Aunque algunos cristianos pueden estar dominados un tiempo de su vida por esto, pero la carne ya no puede destruirnos totalmente a los creyentes, ¿ves? Puede tener alguna influencia en nosotros, pero no puede tener una influencia total en nosotros. Esa es la razón por la que tú y yo, dentro de nosotros, estamos anhelando la transformación de nuestro ser interior. ¿Ves? Estamos anhelando el momento de la glorificación, que es la eliminación de este cuerpo de muerte que dice Pablo, este ser exterior que lleva maldición todavía. Y el Espíritu Santo hace que anhelemos ese tiempo, ese deseo. Ese deseo, ¿por qué? Porque mientras avanzamos en esta vida, vemos que se hace difícil. El mundo está allí presente y también la carne, que Pablo está tratando de atacar a este problema de ellos, que es la carne. De modo que el cristiano ya no se caracteriza por el pecado. Ya nunca más representa su naturaleza básica. Antes vivíamos así. La naturaleza básica de nosotros era el hombre natural, la carne, pero ya no. Somos capaces de pecar, tenemos la capacidad de pecar. Y el pecado como pecado es algo malo, es pecaminoso. Como el mismo pecado del incrédulo, no cambia en nada. No es que yo peco, como soy cristiano, está más santificado el pecado. No es tal cosa. Es igual el pecado que el incrédulo, nuestro propio pecado. El pecado es pecado y no hay cómo esconderlo. Cuando un cristiano peca, está dejando prácticamente de ser espiritual. Está viviendo en el mismo nivel de los incrédulos, del hombre natural, del hombre carnal. Está viviendo al mismo nivel de los incrédulos. Y consecuentemente Pablo se siente compelido a hablarles a estos creyentes corintios como si no fueran creyentes, de alguna manera, como si no lo fueran. Y quizá para suavizar de alguna manera la reprensión, él los compara con niños en Cristo. Les tuve a hablar a ustedes como niños en Cristo. No era un cumplido que les estaba diciendo, ¿no? Era algo feo, pero daba por sentado que verdaderamente pertenecían a Cristo. O sea, aunque les hablo como niños en Cristo, como a carnales, sin embargo, yo sé que ustedes son verdaderos creyentes, ¿no? Sé que son verdaderos creyentes. Y es sorprendente que Pablo los había ministrado a los hermanos de Corinto durante 18 meses. Él estuvo año y medio. En el libro de los Hechos está registrado el tiempo que él se quedó en este lugar. Ellos fueron pastoreados por un maestro tan dotado también como Apolos. Apolos se quedó allí y comenzó a ministrar la vida de estos hermanos. Y sin embargo eran espiritualmente ignorantes, ¿ves?
Algunos estaban relacionados, identificados con Pedro, otros habían escuchado a Jesús, ¿sí ves? Así que estaban ellos como de alguna manera divididos. Y él dice, como a niños tuve que hablarle, como a niños, como cuando el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 5:13, él escribe, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Dice. ¿Es maduro? No, es inexperto, dice el autor de la carta a los Hebreos. El que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, dice, porque es niño. Así que ellos no tenían ninguna excusa para no ser maduros. No, ninguna excusa. No obstante, ellos estaban siendo niños, eran lo opuesto. Se esperaba, Pablo, que después de 5 años ellos estuviesen maduros en la fe, pero se encuentra con niños en Cristo. Es como si se acabaran de convertir, pero no se habían acabado de convertir. Así que no tenían ninguna excusa de ser inmaduros. A los corintios no es que tenían poco conocimiento intelectual, o sea, de poca capacidad de pensar. No, ese no era su problema. Su problema no era deficiencia mental o falta de enseñanza. No eran ignorantes de la fe porque fueran tontos, porque no captaran las verdades. No era eso, no era el problema eso. La causa de ellos no era mental. La causa de ellos era una causa espiritual. Ese era el problema de ellos. Debido a que habían rehusado abandonar sus caminos y querían seguir en los deseos carnales. Se habían convertido en lo que Santiago dice, los oidores olvidadizos. Y nos predicaron en unos domingos anteriores. Una persona que no usa cierta información por un tiempo, ¿verdad? Que la olvidamos. Tú estás sobre algo, sobre lo mismo. Estás ahí, tú siempre la recuerdas, pero dejas de usar esa información y la olvidas. Lo mismo sucede en el plano espiritual. Lo mismo sucede así. Las verdades espirituales, si nosotros no estamos leyéndola, si no estamos estudiándola, ¿no? Si ves, si nosotros no abrimos la Biblia y leemos, nos olvidamos y descuidamos. Entonces no las vamos a recordar. Cada vez van a ser menos, como más lejanas esas verdades, más lejanas y menos significativas para nosotros. Y el apóstol Pedro, en cuanto a eso, dice, oye, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y mira, les dice a los cristianos que están esparcidos, les dice, aunque vosotros lo sepáis, yo sé que ustedes saben esta verdad, pero yo se las voy a repetir, se las voy a recordar porque es necesario, dice, y estéis confirmados en la verdad presente, aunque estén firmes, confirmados en la verdad. Sin embargo, es necesario que nosotros estemos siempre recordando estas verdades porque tan pronto las olvidamos, muy pronto las olvidamos. Lo que más nos lleva a ignorar la verdad de Dios es cuando no practicamos. Ese es el gran problema de nosotros. Escuchamos, pero no la llevamos a practicar y ahí entonces hay un problema. No la vivimos a esa palabra que nosotros la escuchamos. Un cristiano que peca se siente incómodo ante la luz de Dios, ante la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Estamos allí sentados, está el predicador hablando y estoy con un problema de culpa de un pecado y el texto está hablando de eso. No lo digas, ya lo dijiste. Y atravesó nuestro corazón. ¿Ves? Cuando nos exponemos a la luz, siendo creyentes, nos sentimos incómodos. O bien nos arrepentimos de este comportamiento carnal, o bien bloqueamos la luz de Dios. De alguna manera, quiero olvidarme lo que está señalando el predicador de la palabra de Dios. Solo cuando desechamos esto carnal, como dice Pablo, desecha toda malicia, todo engaño, desecha toda hipocresía, desecha las envidias y todas las detracciones. Si desechamos eso, somos capaces entonces de desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y podemos santificarnos, podemos crecer en la santificación. Y Pablo en el verso 2, aquí les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Cuando Pablo fue la primera vez a los Corintios, se quedó 1 año y medio allí. Y la primera vez que él les predicó, les enseñó las verdades doctrinales más fáciles de digerir. Por eso se llama leche. La leche es lo más sencillo que un niño puede tomar, que
El niño recién nace, ¿qué toma? La leche, ese es el alimento para él. Y Pablo les dio leche espiritual, son las doctrinas más fáciles. Pero han pasado 5 años y todavía estaban necesitando de leche espiritual. Oye, un niño de 5 años sigue dándole mamadera. No sé si algún niño aquí ha tomado así. Hay casos así, pero también eso es por otras cosas, ¿no? Pero también están comiendo otros alimentos. Pero un niño 5 años con leche, vaya, no hay tal cosa, ¿verdad? Ellos no eran capaces de digerir alimentos sólidos. Ese era el problema de los hermanos corintios. Y no era problema, ya vimos, de inteligencia. La vianda, como dice Pablo, es el alimento sólido. Yo sé que muchos hoy en día quieren bajar de peso. ¿Verdad que di en el clavo? Muchos de ustedes están queriendo bajar de peso. Y están haciendo algunas dietas. Estoy seguro que están haciendo algunas dietas para poder lograr y bajar de peso. Si es por salud y si es porque quieren honrar a Dios, está bien. Si lo queremos hacer así, está bien. El problema es cuando los cristianos están queriendo hacer dieta espiritual. Ese es un gran problema. ¿Ves? No deberíamos hacer dieta espiritual. ¿Ves? Deberíamos recibir el alimento espiritual, no solamente el domingo, pero muchos como que el domingo es suficiente. Ya me empaché el domingo y puedo soportar del lunes al sábado hasta el siguiente domingo. No sé cómo puedan vivir. Si no abres tu Biblia entre la semana y no estudias, no sé cómo te sostienes allí. ¿Ves? No deberíamos hacer dieta espiritual. No debería existir tal vez ese término para nosotros, ¿no? En ese medio para nosotros de una dieta espiritual. Pero hay algunos cristianos que también hacen dieta espiritual no queriendo que el predicador se meta en las profundidades del estudio de la palabra. Entonces quieren predicadores superficiales para que ellos no expongan detalladamente el pecado, para que no sean reprendidos y para que no sean corregidos. Así que pase rapidito esa partecita que no la quiero ni escuchar porque me simbra aquí los oídos. ¿No? Y quisieran que el predicador pasara ahí ligero por encima y que no profundice ahí la palabra de Dios. Muchos mensajes quisieran que solo se predicaran mensajes evangelísticos. En una ocasión se acercó una hermana de otra iglesia. Vino acá y dice, pastor, yo quiero venir acá. Y yo, ¿y por qué? ¿Por qué no va a su iglesia? Yo sabía de qué iglesia era, aquí en Guayaquil. No, es que el pastor ya lleva 3 meses predicando mensajes evangelísticos. Y es verdad, los mensajes evangelísticos no son para los que ya han nacido en el cristianismo. Ellos necesitan un alimento sólido que vayan creciendo. Si solamente te vas a alimentar con mensajes evangelísticos que son para los inconversos, o sea, no vas a poder crecer. No vas a poder crecer. Creo que podemos tolerar algunos mensajes evangelísticos netamente en una iglesia los domingos, pero no siempre, ¿verdad? Porque vamos a quedarnos entonces con hambre espiritual. Y está bien, esa hermana decía, ya le ha dicho al pastor, pero él sigue predicando. Seguramente el pastor vio que la mayoría de sus miembros eran inconversos, que estaba que le daba y le daba en los mensajes evangelísticos. Es muy posible que eso haya sucedido. ¿Cuál es la diferencia entre una dieta de leche espiritual y una dieta de vianda espiritual? ¿Cuál es la diferencia? Porque tal vez estamos pensando que la dieta de vianda espiritual tiene que ver con doctrinas nuevas, que nunca hemos tocado. Es que este tema de los últimos tiempos, yo nunca he tocado. Eso es vianda, es pura troncha, dice, ¿no? Eso es como ahí el hueso con carne en el caldo, dice, ¿no? Pero eso no es la troncha, esa no es la comida sólida en realidad, ¿no? Eso es un concepto equivocado que nosotros podemos tener. Si es algo nuevo, algo que nunca he escuchado, eso es lo que yo debo aprender. No, la única diferencia es el detalle y la profundidad, nada más. Es la misma doctrina, sino que lo uno es más superficial y lo otro va profundizándose más. Y ese es el alimento sólido, esa es la vianda a la que se refiere el apóstol Pablo. Por ejemplo, un nuevo convertido, de los que en esta tarde van a dar testimonio público de su fe porque se van a bautizar. Y le podemos preguntar a ellos, oiga, ¿qué es para usted la expiación? Y ellos van a decir, la expiación es la muerte de Cristo por mis pecados.
Pero uno que lleva más años, uno que es estudiante de la palabra de Dios, y ya lleva algunos años, va a profundizar ese concepto y va a hablar que mira, en la expiación hay regeneración, hay lo que es la salvación, hay lo que es la justificación, hay lo que es la sustitución, porque Cristo es el sustituto nuestro, y hay la propiciación, porque Cristo satisfizo la ira de Dios, ¿no? Por nuestros pecados. Puede hablar cosas más profundas de la palabra de Dios. Eso es lo que es la vianda. Eso es lo que es la comida espiritual como vianda. Entonces, una explicación no será más cierta que la otra. Las dos son verdades, pero la primera será leche y la otra es vianda. ¿Sí? La otra es vianda. Bueno, hay que estimular el apetito, ¿verdad? Si no le puedes estar dando leche, tienes que al niño comenzarle a dar alimento sólido, y eso es lo que deben hacer los predicadores. Porque los niños son muy lindos, ¿verdad? Pero no podemos encontrarnos con un niño con una mente de 20 años. No quisiéramos encontrarnos así, ¿verdad? Eso es una tragedia. Sería una tragedia, ¿no? Puede que ustedes no tengan los mejores predicadores, puede ser que no hayamos tenido nosotros los mejores predicadores, pero todo creyente tiene al mejor maestro dentro de él, que es el Espíritu Santo. ¿Ves? Y por eso anhelamos instruirlos en las cosas de Dios. Él es el que pone ese deseo de ser instruidos en las cosas de Dios. Así que si no crecemos espiritualmente, la razón es siempre porque actuamos como carnales. No es porque, es que el predicador, le echamos la culpa solamente al predicador. ¿Ves? Así que los momentos de crecimiento del creyente son aquellos cuando él camina en el Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17. ¿Ves? El caminar en el Espíritu tiene el fruto del Espíritu. Eso es lo que debemos hacer. Es esencial para nosotros entender que la carnalidad no es un estado absoluto en el que existe el creyente. No es que un estado donde me ubico, ¿no? Creyente carnal, no existe tal cosa. Es una forma de comportamiento que escoge en un momento, en un tiempo. En un tiempo vivir de esa manera. Y eso es un creyente que tiene un comportamiento carnal. Eso es lo que podemos decir. Hoy estás teniendo un comportamiento carnal, pero no definirlo como un creyente carnal. Bien, ahora veamos los síntomas de esta división. Hemos visto la causa, es la carne que está allí. Ahora vemos los síntomas de la división. Los cristianos inmaduros, los que tienen este comportamiento carnal, no son nunca el resultado de que, es que mis genes espirituales son deficientes o defectuosos. No hay tal cosa, ¿verdad? No hay tal cosa. En el nacimiento no nacimos imperfectos o con defectos. Nacimos espirituales, nacimos de Dios, ¿ves? Bueno, son por su propio deseo y voluntad. Uno de los peores y más desalentadores problemas que puede tener una iglesia es una congregación llena de bebés, de niños espirituales. Es un problema muy grande. Lo hemos vivido en el comienzo de nuestra iglesia, lo hemos experimentado. Es un problema muy grande. Porque los cristianos están buscando su propia satisfacción, ¿ves? De sus propios apetitos carnales. Es decir, lo que yo quiero es lo que yo busco en la iglesia. Y si todos hiciéramos eso, oye, tenemos un problema grandísimo aquí en la iglesia. Y por eso Pablo tiene que decirles aquí en el versículo 3, segunda parte, dice, pues habiendo entre vosotros celos, dice, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Recuerden, el egoísmo está dentro, y eso es lo que quiere gobernar y ser el centro del comportamiento carnal. Entonces los celos y las contiendas aparecen siempre en una congregación inmadura. Siempre se van a aparecer aquí. En una congregación que es inmadura aparecen los celos y las contiendas. Los celos son la actitud que yo tengo, es algo interno. Pero en cambio la contienda viene a ser las acciones resultantes, porque ya ahí me comienzo a pelear con otros. ¿Ves? Comienzo a discutir con otros y ya son acciones resultantes, las contiendas. Los celos hablan de la condición emocional interna y
Y las contiendas son la expresión externa, ya de eso que está interno, esos celos en mí. Sin embargo, estos dos problemas son meramente representativos de muchos otros síntomas de la carne, ¿no? La carne ya tiene otros síntomas también. Pero los deseos pecaminosos son como el cáncer en una iglesia. Son como el cáncer, pueden propagar. La carnalidad es un mal general que tiene muchas manifestaciones. Va a corromper la moral del creyente, va a debilitar las relaciones de los creyentes, va a producir dudas acerca de Dios, acerca de la misma palabra, va a destruir la vida de oración de los creyentes y va a proveer el terreno fértil para la herejía dentro de la misma iglesia. Y sobre todo, ataca y quiere destruir la unidad del Espíritu, que es lo que Él tiene en la iglesia. Es lo que no tiene el mundo, pero que la iglesia vive con esa unidad del Espíritu. Así que los celos y las contiendas no son males menores. A veces decimos, no, son pecadillos así. Oye, no son males menores, ¿no? De los síntomas de una vida según la carne. Esos pecados son los más destructivos, ¿no? Aunque parezcan insignificantes, porque entre otras cosas causan división en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es causar división en el cuerpo de Cristo, por quien Cristo dio su vida. Es que nunca lo vemos de ese ángulo, de ese punto de vista. ¿Qué es lo que se atenta? ¿No? Lo que se atenta es la división del cuerpo de Cristo, por quienes Cristo dio su vida. Y ahí se encuentran las marcas seguras de una humanidad caída, que son estas justamente. Donde no hay unidad, la unidad sería la señal de una vida espiritual. La unidad es la señal de una vida espiritual. Entonces, los celos son una forma grave de egoísmo, envidiando algo que alguien tiene y quisiéramos tener nosotros. Es el celo. Yo quiero tener lo que tiene ese hermano o esa hermana. Y el egoísmo es una de las características más evidentes de la conducta infantil. Usted ha visto a los niñitos, yo tengo aquí ahí mis nietos, y mi esposa coge a uno de los nietos y otro ya está reaccionando inmediatamente. ¿No? Si ves, ¿cómo es que? Ahí está la carnalidad. Ese es el hombre natural, ha salido a flote. No es que, ha sido así. No es que ha sido, todos nacemos así. ¿No? Y cuando pones a prueba eso, ahí va a salir lo que somos. ¿Ves? Y eso es lo que sucede. Entonces eso es una conducta infantil. Y la vida de un infante se centra en ¿qué? En sí mismo. Pues todo quiere, todo llora, todo pide a eso. ¿Por qué? Porque todo quiere que se centre en la vida egoísta de él mismo. Su única preocupación, ¿qué es? La comodidad. Todo quiere que le pasen, todo se molesta para que entonces corran a darle. Es una conducta infantil. Eso lo hace un niño, un bebé. Algunos se ríen porque hay padres, hay muchos mayores que tienen esta misma conducta infantil. A veces caemos nosotros mismos en conductas como estas, pidiendo, quejándonos y haciendo esto y lo otro, ¿no? Así que tener celos y causar contiendas entre los creyentes muestran que somos espiritualmente infantiles. Indica esto una perspectiva carnal, así que analicemos nosotros mismos nuestro comportamiento en nuestro hogar, y si somos de los que estamos que nos quejamos y esto y lo otro, oye, tenemos una conducta infantil, aunque no querramos reconocerlo. Las divisiones suceden cuando hay egoísmo, ahí suceden las divisiones. Las personas carnales e inmaduras cooperan solo con aquellos líderes y hermanos creyentes que están de acuerdo, que ellos están de acuerdo. Que él piensa como yo pienso, yo estoy con él. No estoy con él de allá porque piensa diferente. Los carnales siempre van a estar así. Les agradan personalmente aquellos que la adulan. ¿Ves? Es imposible evitar las facciones donde hay celos y contiendas. Hay facciones, hay divisiones allí. Cuando una congregación desarrolla lealtades alrededor de personas, alrededor de individuos, es un síntoma seguro de inmadurez espiritual y de problemas. ¿Sí? Cuando hay lealtades sobre individuos. Fue un pecado que se desarrollaran facciones alrededor de Pablo y de Apolos. Cuando hermanos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos,
Los culpables no eran los líderes, no era Pablo y Apolos. Ellos no cometieron ningún pecado allí, porque sabemos que ellos exaltaban a Cristo y a Dios y enseñaban la verdad. Había un infantilismo, una carnalidad en aquellos seguidores que querían alinearse, ¿no? con alguno de ellos. Y Pablo les dice, no sois carnales y andáis como hombres. Es otra forma de decir, están pensando y actuando como forma carnal. Eso es lo que Pablo les dice. ¿Cuál es la cura para estas divisiones? Bueno, Pablo aquí en 1 Corintios 3, del versículo 5 al 9, él muestra la cura. La cura para las divisiones es que nosotros apartemos nuestros ojos del yo, el ego. El egoísmo es el problema, así que quitar nuestros ojos del yo, ¿no? Y fijarlos ¿a dónde? En el Dios a quien todos debemos glorificar. Quitemos de nosotros la mirada y pongámosla en Dios. Cuando nuestra atención se está centrando en el Señor, ya no hay tiempo ni ocasión para que nosotros tengamos divisiones. Estamos mirando a quien debemos nosotros mirarle. ¿Ves? Cuando nuestra atención está fija en Él, no se puede centrar ya en nosotros. Estamos centrados y enfocados en Él. No podemos, en ese momento, si estoy enfocado en Cristo, no me voy a centrar en un dirigente, en un líder, o en algún hombre o algún grupo. No puedo centrarme porque estoy enfocado en el Señor. Y mira lo que dice en el verso 5, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Le dice. Sí, andan ustedes diciendo que son de Pablo. ¿Y qué es Pablo y qué es Apolos? Dice. Pablo se está incluyendo allí porque él es el que escribe esta carta. No, dice, sencillamente, ¿qué son ellos? Sigue diciendo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Oye, ellos son instrumentos, nada más. Oye, ellos son instrumentos. Pablo y Apolos no habían muerto como Cristo murió por su iglesia. Ellos no habían dado la vida por ellos para salvarlos. Y lo mismo era cierto de Apolos y Pedro también, porque ellos estaban faccionados también con estos otros dos hombres, Apolos y Pedro, ¿no? Solamente el Señor Jesucristo pudo dar su vida por nosotros y liberarnos del pecado. Ningún hombre hace eso. Ningún hombre hace eso. Todos los creyentes, incluyendo hombres tales como aquellos que el Señor usó de forma tan poderosa, son solamente, ¿qué dice? Servidores. Son instrumentos, estos son servidores. Y la palabra que utiliza allí es diaconai, no es doulos, como sabemos nosotros que es un esclavo, un siervo. Esto no es doulos, este siervo es diaconoi, ¿no? de ministro. ¿Y qué significa esto? Se usaba a menudo de uno que servía en la mesa, es decir, de un mesero. Estos son diaconoi, que son meseros. Pablo estaba diciendo, nadie edifica un movimiento alrededor de un mesero. ¿Cuándo has visto tú eso? Que se edifica un movimiento alrededor de un mesero, o que se erige un monumento o en honor a quién, a un mesero. Nunca has visto eso. No hay eso, no existe eso, dice Pablo. Así que Apolos y yo, dice Pablo, somos meseros, somos sirvientes que el Señor usa simplemente para llevarles el alimento a ustedes. Entonces te está poniendo las cosas en su lugar el apóstol Pablo, porque el mundo honra y trata de inmortalizar a quienes, a los grandes hombres que hay en este mundo, ¿no? A los grandes hombres. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué lo tratan de poner como lo más elevado? Porque no conocen más. Pero tú y yo sí conocemos al Dios de los cielos, al que creó todas las cosas, al sumo. Conocemos mucho más quién es Dios. Nuestra vista está más allá porque lo conocemos. Y es a Él a quien debemos honrarlo. El mundo puede honrar a hombres aquí porque su vista no da más allá. Nunca han visto al Dios verdadero. Los cristianos hemos visto, conocemos que Él es el creador, que Él es el sustentador, el salvador, el Señor de este mundo, del universo. Y todas las cosas son sostenidas por Él. Y Él se merece toda honra y toda gloria, como lo dice Apocalipsis. Nosotros únicamente somos sus siervos, sus meseros, todos somos instrumentos de Dios, dice Pablo, somos instrumentos. Los servidores, los meseros deben ser de alguna manera estimados y amados dentro de la obra, dentro de una iglesia local, claro que sí. En primera a los Tesalonicenses 5, 12 y 13 es interesante lo que dice
el apóstol Pablo sobre ellos. Dice, rogamos, hermanos, dice, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Se está refiriendo a los líderes de una iglesia. Dice, y os presiden en el Señor y os amonestan. Está hablando de los pastores. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Aún, si los vas a considerar con mucha estima, que sea por causa de lo que ellos hacen, porque si hay uno que no hace nada, ¿entiendes? No tienes por qué honrarlo. Aún por causa de su obra. Se les hace monumentos a ellos, se los exalta a ellos, son reverenciados. No deben ser reverenciados, no, de ninguna manera. Tampoco deben ser puestos el uno contra el otro. No debes ponerlos así, jamás. Es como señala el apóstol Pablo. Son hombres que tienen que cumplir un ministerio delante de Dios, porque Dios les ha dado ese ministerio. Y Pablo utiliza una metáfora ahí de la agricultura en el verso 5 cuando sigue diciendo, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó. O sea, ellos han cumplido fielmente, no con su tarea, pero la obra auténtica, ¿quién la hace? Dice. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ningún hombre, ni siquiera el mejor agricultor, el mejor horticultor puede darle vida o hacer que crezca físicamente la planta. No puede. Ellos siembran y están esperando que suceda. Ellos no pueden hacer eso. Y lo mismo, ningún pastor, ningún creyente, no puedes hacer nada de eso. El que da el crecimiento es ¿quién? Es Dios. Mucho menos una persona, aunque sea un apóstol como Pablo, puede dar vida espiritual o crecimiento espiritual a una persona. No hay tal cosa. Pablo nunca se arroga una función como esa. Jamás se arroga. Lo máximo que pueden hacer los hombres en cualquier caso es que labrar la tierra, regarla y plantarla. Por eso dice, yo planté, Apolos regó. Y el resto queda en las manos ¿de quién? De Dios, del Señor. Verso 7 dice, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y es interesante aquí porque al decir esto Pablo, el que planta y el que riega, sino Dios que da el crecimiento, los dos no son algo para qué adorarlos o no. Aquí es interesante porque son como herramientas y están al mismo nivel. Son herramientas al mismo nivel. Toda la honra y la gloria por lo logrado le corresponde a Dios. Pero las herramientas todas están en el mismo nivel. Y Pablo menciona aquí solamente dos clases de ministerios representados en plantar y regar. Sin embargo, este principio puede aplicarse en realidad a todo tipo de ministerio que el Señor levante en una iglesia, con cada hermano. A nuestros ojos alguna forma de obra cristiana nos parece más brillante. No, es que si yo soy como esto, si yo tuviese esto, ese es el ministerio grande que hay en la iglesia. Nos parece como cualquier cosa, algo nos puede parecer como más brillante, más importante, como más significativo que el resto de los ministerios en la iglesia. Pero si Dios llama a un ministerio específico a cualquier hombre, ¿sabes cuál es el ministerio más importante para ese hombre o esa mujer? El que le dio. Ese es lo más importante que tú tienes. Todo el trabajo de Dios es importante. Glorificar una clase de trabajo por encima del otro es carnalidad. Si yo pongo, no, es que más importante es esto que yo hago, eso se llama carnalidad, es divisivo. Estás tentando a la división, ¿no? Estás como glorificando una clase de trabajo por encima del otro y Pablo aquí los pone al mismo nivel. Yo planté, Apolos regó, que son algo eso, es porque Dios es el que da el crecimiento. Eso es lo importante, dice. Esto es lo importante. ¿Recuerdas la parábola del Señor en Mateo 20 del 1 al 16? Cuando ese padre de familia tenía su viña y va a contratar allí hombres que trabajen en su viña y va a diferentes horas y a todos les paga ¿qué? Lo mismo les paga. Al uno lo contrató faltando una hora para que termine el día y les pagó a todos lo mismo. Fue la misma recompensa. Y Jesús dio esa parábola como un correctivo ¿de qué?
de los sentimientos que tenían los discípulos, de que algunos se creían más importantes que los otros. Yo quiero tener esto en el reino que cuando tú vengas, Señor. Entonces, el Señor puso esta parábola para decirnos, oye, todos tienen la misma recompensa. O sea, todos los trabajos son lo mismo. Todos heredamos de igual manera, ¿qué cosa? La vida eterna. Todos tenemos la vida eterna prometida con todas sus bendiciones allí. Esa es la identidad de nuestra gloria futura. Mire el verso 8, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Todos los obreros de Dios son uno en Él, y para el Señor debe ir toda la gloria, toda la gloria. El reconocimiento de nuestra unidad en el Señor es el único remedio seguro para nuestra tendencia a las divisiones. Mantener la unidad. ¿Ves? Y eso es de poner el celo, de poner la carnalidad. ¿Sí ves? No deja lugar a la carne, al celo, ni a la disensión, ni a la división. Dios no falla en reconocer la obra fiel de sus siervos. Mira el verso 8, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a ¿qué? A su labor. Dios va a dar el galardón conforme a la labor de cada uno de ellos. En Apocalipsis hace una distinción, dice, se va a dar galardón a sus siervos los profetas, dice, a los santos, ¿ves? ¿A quiénes más? Dice, a los que temen su nombre, a los pequeños, a los grandes, a todos va a dar. Esa es la singularidad de la gloria futura. Dios recompensa en base a ¿qué? A la labor, ¿no? Te dijo lo que debes hacer y según lo que has hecho te va a recompensar. No de éxitos y resultados hoy en día aquí, como muchos pretenden hacer, que el cristiano victorioso debe tener éxito en muchas cosas. Un misionero puede trabajar fielmente durante 40 años y ver al final de los 40 años solamente un puñado de convertidos, nada más. Y otro puede trabajar tan solamente unos cuantos años y hay muchos convertidos. Y hay muchos convertidos. Jeremías fue uno de los profetas más fieles y dedicados, con un ministerio de muchísimos años. Pero él vio pocos resultados en su ministerio. Y más bien fue ridiculizado, fue burlado por su propio pueblo. Fue rechazado por su propio pueblo. Porque él les predicaba la verdad de Dios. Sin embargo, vas al libro de Jonás. Es un hombre que tuvo un ministerio muy corto, que lo ves mezquino, que no quiere llevarles el evangelio, que le resiste a Dios, que no quiere llevarles el evangelio a los ninivitas, pero va hasta un poco de mala gana y predica, y toda esa nación, desde el rey, los grandes y los pequeños, se arrodillaron y se arrepintieron de su pecado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cómo podemos nosotros entender esto? Nuestra utilidad y eficacia son puramente, ¿por qué? Por la gracia de Dios. No es por la sabiduría que tienes, por las habilidades que tienes, es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Así que es apropiado que los siervos de Dios sean apreciados, sean alentados, mientras ellos ministran aquí en la tierra, pero no debemos glorificarlos. No debemos apartarlos o hacerlos el centro de grupos o movimientos especiales. No, dice Pablo, no, ni lo hagas conmigo. Y Pablo no había hecho eso, pero ellos estaban haciéndolo y tenía que mostrarles. Pablo y Apolos, dice, son colaboradores de Dios, colaboradores de Dios. Es decir, que el ministerio que tenemos no es propio, no es mi ministerio, es el ministerio que Dios me ha dado. Es el ministerio de Dios, porque solamente somos colaboradores de Él. Los creyentes allí eran labranza de Dios, dice edificio de Dios, solo de Él. Eso es lo que somos, el resultado de lo que Él quiere. Y toda la gloria, sea toda buena obra hecha allí o en cualquier parte, le corresponde solamente al Señor la gloria. Si esta iglesia crece, ¿de quién cree que es el resultado de eso? Es la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y a Él exaltamos y a Él glorificamos. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia y lo que nos enseñas en lo que hay, Padre, en nuestra carne.
Siempre el celo está allí, queriendo levantarse en algún momento, Padre. Y te pedimos que nos ayudes, ahora que nos muestras cómo hacerlo. Esta carne debe morir, estos celos deben morir, esta tendencia a idolatrar debe morir, esta idea a comparar debe morir en nosotros, Señor. Nuestros ojos deben estar fijos en ti, en nuestro Creador, en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, de manera que mantengamos la unidad del Espíritu. Y esta iglesia pueda ser un testimonio vivo, Señor, para este mundo de que tú eres real, de que Dios te envió a nuestro Señor Jesucristo para salvar a los pecadores. Ayúdanos a esta iglesia comunidad de Berea a reflejar de esta manera, Padre, a Cristo Jesús. Te agradecemos por todo lo que estás obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, y en nuestra iglesia, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.